Hola estimados estudiantes, hoy les tengo un video que es concepto de función. Para entrar con el tema de concepto de función nosotros tenemos que, primero, ¿cierto?, en una instancia saber qué es lo que es una relación. Una relación es una regla de correspondencia que existe entre dos conjuntos, que se cumple al asignar cada elemento del conjunto A uno más elemento del conjunto B. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro primer conjunto A y luego nuestro conjunto B, ¿ya? Y la operación de esta relación es lados. Entonces nosotros vemos cada una de estas figuras geométricas, cuántos lados tiene, ¿cierto? Y lo vamos a relacionar con un cierto elemento del conjunto B. Entonces mi primera figura geométrica, yo sé que tiene 3 lados. Mi segunda figura geométrica, 4 lados. Mi tercera figura geométrica tiene 3 lados. La cuarta figura geométrica, 4 lados. Y la quinta figura geométrica, 5 lados. ¿Ya? Entonces ahí relacionamos cada uno de los elementos del conjunto A con la operación lado, ¿cierto?, en el conjunto B. Luego tenemos, ¿cierto?, otro ejemplo que es conjunto A con sus elementos y el conjunto B con sus elementos, y la operación es múltiplos. Entonces nosotros vemos aquí en el conjunto B tenemos unos números que van a cumplir los múltiplos, ¿cierto?, del conjunto A. Entonces yo veo el primer número del conjunto A es 2 y yo identifico los múltiplos de 2. Entonces yo sé que el 4 es múltiplo de 2, el 6 es múltiplo de 2 y el 10 es múltiplo de 2, ¿cierto? Luego identifico los múltiplos de 3. ¿Cuáles serían? Nosotros sabemos que 6 es múltiplo de 3 y luego identificamos los múltiplos de número 5, que sería, ¿cierto?, 5 el múltiplo de 5 y el 10 múltiplo, ¿cierto?, también de 5. Entonces ahí vemos que hay una relación, ¿cierto?, una correspondencia entre los dos conjuntos, que es el conjunto A y el conjunto B. Luego pasamos a la parte de función, que nos dice a nosotros: una función f es una regla que se le asigna a cada elemento del conjunto A, conjunto de partida, exactamente un único elemento en el conjunto B, conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces nosotros aquí tenemos ya una función, ¿cierto?, de A en B, en donde tenemos nuestro primer conjunto A, ¿cierto?, que lo denominamos con los elementos de X, y nuestro conjunto B, que lo denominamos con los elementos de Y. Y como en la definición teníamos, la primera parte, conjunto A, ¿cierto?, lo llamamos dominio preimagen, y nuestro conjunto B lo llamamos codominio o imagen. Entonces tenemos acá, a diferencia de la relación, que cada elemento del conjunto A va a tener un único elemento en B, ¿ya? Entonces tenemos nuestra primera figura geométrica, nos dice que es 4 lados, ¿cierto? Nuestra segunda figura geométrica sabemos que tiene 3 lados, y nuestra tercera figura geométrica tiene 5 lados, ¿ya? A diferencia de la relación que vimos anteriormente, vemos que cada elemento del conjunto A, ¿cierto?, tiene un único elemento en el conjunto B, ¿ya? Luego pasamos al otro ejemplo que tenemos aquí, ¿cierto? Lo que es puntos, operación puntos. Lo podemos asemejar, ¿cierto?, con la operación puntos de una prueba. Entonces, si el alumno tuvo 0 preguntas, ¿cierto?, contestadas, va a obtener 0 puntaje. Si tuvo una pregunta, obtuvo 10 puntos. Si tuvo 2 preguntas, obtuvo 20 puntos. Si obtuvo 3 preguntas buenas, tiene 30 puntos. Y si respondió 4 preguntas buenas, obtiene 40 puntos. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que también aquí cada elemento del conjunto A, ¿cierto?, obtiene un único elemento en el conjunto B. A diferencia, ¿cierto?, entonces, de la relación, vemos que se repiten de repente, ¿cierto?, en el conjunto A, ¿cierto?, el elemento 2 tiene 3 elementos en el conjunto B. Eso es una relación, pero no función. Como vemos acá, cuando es función, todo elemento del conjunto A tiene un único elemento en el conjunto B. Igual que en el ejemplo acá, todo elemento de A tiene un único elemento, ¿cierto?, en el conjunto B. Avanzamos entonces, y resumiendo esta parte, nosotros cada una, ¿cierto?, de los conjuntos tiene, ¿cierto?, un nombre específico. Entonces, resumiendo, tenemos nosotros las partes de una función. Nos dice aquí dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de valores que toma la variable x. Entonces, delante dijimos que el conjunto A son los elementos de x, y todos los números que están dentro de ese conjunto, ¿cierto?, se llaman dominio. Después tengo yo codominio.
me dice a mí conjunto de valores posibles de la variable i. Entonces yo les dije que el conjunto B, ¿cierto? Los elementos que están en el conjunto B lo llamamos elementos de i, ¿cierto? Y todos estos elementos, ¿cierto? Como nos dice la definición, son posibles de la variable i. Entonces, todos los elementos que están en el conjunto B los llamamos codominio. Y luego tenemos el recorrido, que nos dice valores del codominio que son imágenes de X. Entonces nos dice a nosotros que el recorrido, ¿cierto? Son los elementos que pertenecen, ¿cierto? A imágenes de X. Entonces yo veo aquí el 5 me pertenece con el número 10, el 7 con el 14 y el 9 con el 18. ¿Por qué? Porque la operación, ¿cierto? Es multiplicar, ¿cierto? El valor del conjunto A o elementos de X, ¿cierto? Multiplicarlo por 2 y me va a dar el valor. Entonces me quedaría mi 5 por 2, ¿cierto? Me da 10. Después 7 por la operación 2 me da 14 y 9 por la operación 2 me da 18. Y ahí yo tengo tres elementos seleccionados, ¿cierto? Por el conjunto A, en donde estos elementos que les corresponden, ¿cierto? A las imágenes se denominan recorrido, ¿ya? Y vemos que el recorrido, ¿cierto? Está en el conjunto B con el codominio, pero sí, a diferencia del codominio, los elementos del recorrido son los elementos seleccionados por el conjunto A y el codominio son todos los elementos que partieron en un inicio, ¿ok? Luego tenemos nuestra representación sagital. Nuestra representación sagital, ¿cierto? Nosotros vemos acá, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Primer conjunto, ¿cierto? Lo denominamos dominio y donde están las preimágenes, y el conjunto B lo denominamos codominio y donde están las imágenes. Acá tenemos la operación, ¿cierto? Y es igual a 3x. Entonces me quedaría a mí el primer número 5, ¿cierto? Yo tendría que multiplicarlo por el número 3. Entonces la x es donde yo voy a reemplazar el valor del conjunto A. Entonces me quedaría a mí 3 por 5, yo sé que eso a mí me da 15, ¿cierto? Entonces me quedaría el 5 con el 15, ¿ok? Luego me quedaría a mí 3 por 10 y eso a mí me quedaría 30. Entonces a mí el 10 se quedaría con el número 30. Y luego tendría 3 por 20, que eso a mí me da 60. Entonces el número 20 me quedaría a mí con el 60. Y me doy cuenta, entonces, ¿cierto? Que el codominio eran 4 números, ¿cierto? Pero mis recorridos son solamente 3, que fueron los que les pertenece, ¿cierto? A una preimagen de X, ¿ya? Luego tengo otro ejemplo que me dice a mí que la operación es y es igual a x menos 3. Entonces yo a cada número le resto 3. Entonces me quedaría a mí 3 menos 3, 0. Entonces el 3 me pertenece a mí con el número 0. Luego me queda 6 menos 3 es igual a 3. Entonces el 6 me pertenece a mí al número 3. Luego tengo 9 menos 3. ¿A mí cuánto me da? 9 menos 3, 6, ¿cierto? Entonces el 9 me pertenece a mí al número 6. Y luego tengo 12 menos 3. ¿Cuánto me da mi 12 menos 3? 9, ¿cierto? Entonces me quedaría 12 pertenece al número 9. Y me doy cuenta aquí que entonces mi codominio, ¿cierto? Es igual al recorrido. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto B, que son el codominio, ¿cierto? Fueron seleccionados por una preimagen que son los del elemento conjunto A. ¿Ok? Luego tenemos la representación gráfica. Cuando yo sé si es o no función en una representación gráfica, cuando yo trazo, ¿cierto? Una paralela al eje y esta paralela me intersecta solo en un punto, eso va a ser función. ¿Por qué? Porque un elemento de X, ¿cierto? Le corresponde un elemento de Y. Entonces yo aquí, si trazo nuevamente una paralela al eje Y, me intersecta en un punto, entonces me queda que es función también. Veo acá mi tercer ejemplo, si yo trazo una paralela, finalmente, ¿cierto? Veo que tiene dos intersecciones, entonces no es función. Tengo nuevamente, ¿cierto? Acá nuestro cuarto ejemplo, si trazo una paralela al eje Y, veo que me intersecta nuevamente en dos puntos, entonces no es función. Nuestro otro ejemplo, ¿cierto? Voy a trazar una paralela al eje y veo, ¿cierto? Que me intersecta en un solo punto. Entonces veo que es función. Y finalmente, ¿cierto? Trazo
una paralela en el último ejercicio y veo que me intersecta en un solo punto, entonces veo que también es función. Bueno chicos, eso ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido. Chao, chao, que estén bien.